Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al episodio número 6 del podcast de Home Clinic. Y en esta ocasión tenemos a un invitado muy especial, es el doctor Mario Cruz, quien aparte de ser nuestro invitado del podcast del día de hoy, es el nuevo integrante del equipo de Home Clinic. Entonces, pues estamos muy contentos. El día de hoy tenemos una mecánica diferente. Pedimos a nuestros pacientes que nos enviaran sus preguntas respecto a ginecología, que las tenemos justo acá. Y de forma aleatoria vamos a ir sacando pregunta por pregunta para irlas haciendo y contestando aquí en tiempo real. De tal manera que en esta ocasión la entrevista la hicieron ustedes. Muchas gracias a todos los que participaron. Hubieron varias modalidades. Algunas pacientes quisieron poner su nombre completo y otras pacientes quisieron poner solamente su nombre de usuario de Instagram o de TikTok o de alguna red social. Pero antes de empezar, me gustaría hablar un poquito acerca de quién es el doctor Mario Cruz. Bienvenido aquí al programa y platíquenos un poquito acerca de su trayectoria académica, por favor. Primero, bueno, un placer formar parte del equipo de Home Clinic. Mi nombre es el doctor Mario Luis Cruz Hernández, soy cubano, graduado como médico en el año 2003, específicamente en el Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana, Cuba. Posteriormente hice una primera especialidad de Medicina General Integral durante 3 años, en el cual se involucran varias especialidades como es obstetricia, geriatría, medicina interna, pediatría. Esto durante un periodo de 3 años y posteriormente comencé ya la residencia en las especialidades de ginecología. Esta etapa es obligatoria en Cuba, ¿no? O sea, hacer medicina En, integral para poder subespecializarse después, ¿no? sí, en el momento en que yo me graduó, sí, o sea, porque ha habido muchas variaciones a lo largo del tiempo. En el momento en que yo me gradué era obligatorio hacerlo como una primera especialidad, Ok. en el cual se trabajaba, o sea, es atención primaria de salud específicamente, y en atención primaria de salud, entonces atendía a un grupo poblacional. La siguiente pregunta sería, ¿qué es lo que más le gusta de la ginecología? ¿Qué le agrada de su especialidad? ¿En qué área se considera usted más fuerte? Yo sé que un ginecólogo, bueno, tiene muchas áreas, pero al ser una especialidad tan amplia, ¿cuál es su enfoque? Estamos platicando fuera de cámaras y me decía el doctor que le gusta mucho el tema de la cirugía ginecológica. Platíquenos un poquito de eso. La especialidad de ginecología y obstetricia la comencé en el año 2007 hasta el año 2010, en que me gradué ya como especialista de primer grado en ginecología y obstetricia. Es una especialidad muy amplia, la ginecobstetricia es una especialidad muy amplia porque abarca tanto la obstetricia como la ginecología. Dos especialidades que además son subespecialidades que son bastante amplias por separado. Yo me dediqué específicamente a hacer más ginecología que obstetricia, aunque uno nunca se puede desvincular de la obstetricia Claro. porque es un hospital ginecobstétrico y en la guardia también vemos muy, ya sea, hacíamos Están ligados una mucha con otra. obstetricia. Pero específicamente dentro de la especialidad de ginecología, me desarrollé desde el año 2011 a 2012 en la cirugía mínimamente invasiva. Ok. De hecho, tenemos un Instituto Nacional de Cirugía de Mínimo Acceso en nuestro país, dentro del cual, bueno, existen varios cursos para todas las especialidades. En el caso de ginecología, hice un primer curso de ginecología avanzada 1, ginecología avanzada 2 y posteriormente una maestría que hice en el transcurso de 2 años, de 2013 a 2015, en el cual, o sea, obtuve el título de máster en cirugía de mínimo acceso. Y es en lo que yo específicamente me desarrollaba en los últimos años de mi especialidad en Cuba, cirugía de mínimo acceso. Perfecto. Ustedes lo tienen, un doctor bastante preparado. De hecho, tuve la oportunidad de ver su currículum hace más o menos 2 semanas, ¿no? Un mes que llevamos aquí trabajando juntos y su currículum está más o menos así. Entonces, pues bueno, qué invitadas tenemos, pero sobre todo qué gran aporte al equipo del consultorio. Y pues vamos a empezar con las preguntas. Todas están aquí en un papelito. Vamos a irlas tomando al azar y vamos a irlas haciendo. Y bueno, vamos con la primera. Una paciente anónima pregunta, ¿qué puede estar causando que no me pueda embarazar? Estoy desesperada. Híjole, qué buena pregunta. A ver, para hablar de que no se puede embarazar, primero hay que tener claro en qué tiempo no se puede embarazar. Porque hay pacientes que pueden estar buscando un embarazo en un periodo corto de tiempo y existe una fecha para pensar en posibles problemas de fertilidad. ¿En qué momento, perdón que le interrumpa, en qué momento se le da a los pacientes un diagnóstico de infertilidad? ¿Cuánto tiempo buscando el embarazo sin lograrlo? Alrededor de un año. Tienen que estar como buscando embarazo, o sea, teniendo relaciones sexuales no protegidas y no conseguir el embarazo. Ok. Ya hablamos de que estamos enfrente de una pareja infértil. El tema de la fertilidad es bien complicado porque siempre hay que estudiar a la pareja. El tema de la fertilidad es de dos. Exacto. No podemos pensar de que
el hombre porque haya tenido hijos o descendencia anterior, en este caso específico, la mujer la infértil, porque en el caso incluso de la fertilidad masculina puede ser muy puntual de un momento determinado. El hombre puede ser muy fértil y en un momento determinado de su vida, por determinados factores igual, puede tener un problema de fertilidad. O sea, siempre hay que estudiar a la pareja en los temas de fertilidad. Qué complicado, ¿no? Porque aparte hay muchísimos diagnósticos tanto para la mujer como para el hombre. Y, por ejemplo, ¿qué porcentaje de, de las parejas infértiles pueden llegar a concebir después de una terapia o un tratamiento? Creo que también esa respuesta es muy variable, ¿no? Claro, porque es que depende de la causa de infertilidad. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, dentro de las causas de infertilidad, las que más encontramos son casi siempre las asociadas a los daños anatómicos de las trompitas o de los genitales internos. A punto de partida de enfermedades inflamatorias pépicas que han tenido, de sepsis vaginales que han provocado estas enfermedades inflamatorias pépicas. Esta independencia como tal, hay múltiples causas de infertilidad, tanto en el hombre como en la mujer. Usted lo decía muy bien. O sea, en dependencia de las causas, hay unas que pueden resolver de manera más fácil y otras que pueden resolver de manera más compleja. E incluso algunas que pueden no tener solución. Y entonces necesitarían ya técnicas de inseminación o de Fecundación in vitro, fertilización ok. de baja o de alta tecnología. Ah, ya veo, ya veo. Es un tema muy amplio y muy interesante. Vamos a darle pie a la segunda pregunta. Y esta nos la pregunta la señora Rosa M. ¿Algún consejo para evitar las infecciones de vías urinarias? Ya me han dado varias este año. Oiga, qué buena pregunta, ¿no? ¿Qué consejo le podemos dar a una paciente para que deje de tener infecciones de vías urinarias? Cuando aparte las infecciones de vías urinarias son las infecciones más recurrentes en la paciente femenina. Bueno, ahí me quiero adelantar un poquito yo. Hay causas asociadas como por ejemplo la diabetes, ahí es más frecuente que hayan infecciones de vías urinarias en mujeres que en hombres. Platícanos un poquito a qué se deben las infecciones de vías urinarias, cómo le pueden hacer las pacientes para prevenirlas. Desde el punto de vista anatómico, ya hay un factor favorecedor importante de la sepsis urinaria. El meato uretral externo está, en el caso de la mujer, inmediatamente en relación con los genitales, o sea, está a la misma entrada de la vagina, pero muy cerca también tiene entonces la región del ano y la región perianal, Perianal, muchas claro. veces colonizada por gérmenes del aparato digestivo. O sea que un consejo podría ser que cada vez que una mujer va al baño a hacer pis, la limpieza tendría que ser siempre de adelante hacia atrás, ¿cierto? Y nunca de atrás hacia adelante. Cierto, y esto lo vemos mucho en el caso de las pacientes pediátricas. En Claro. el caso de los bebés, que muchas veces incluso bebés lactantes pequeños hacen con mucha frecuencia infección urinaria a punto de partida de las malas técnicas de aseo, en las cuales el agua nunca debe correr de atrás hacia adelante porque estamos contaminando toda la zona esta genital con los gérmenes del aparato. Claro, las bacterias de la colita se van hacia la parte de vías urinarias. Entonces, la limpieza idealmente debe ser de atrás para adelante. ¿Qué otra cosa puede hacer una paciente para evitar las infecciones de vías urinarias? Muchos pacientes en el consultorio me preguntan acerca de la hidratación. ¿Qué tan cierto es que tomar agua puede hacer que se evite? Claro, y la hidratación como la micción frecuente y espontánea también, las pacientes que toman poco líquido y aguantan o retienen por largos periodos de tiempo, por cuestiones de trabajo, demás, o sociales, es un factor favorecedor también de la sepsis urinaria. Otros factores favorecedores, y lo mencionaba, las pacientes diabéticas también, las pacientes embarazadas. Hay múltiples causas asociadas al embarazo y a la infección urinaria de todos los puntos de vista, anatómicos, hormonales y demás. El mismo estado de inmunodepresión a veces causado por el embarazo puede ser un factor favorecedor de la sepsis urinaria también. Creo que abordamos los factores de riesgos más importantes. Yo creo que vamos a seguir con la otra pregunta. La siguiente pregunta nos la hace igual una paciente anónima. ¿Cómo puedo saber si tengo una infección vaginal? Justo estamos haciendo un video, vamos a sacar próximamente un TikTok respecto a los flujos vaginales normales y los anormales. Pero vamos a adelantarles un poquito acerca de esa información. Esa paciente nos pregunta, ¿cómo puedo saber si tengo una infección vaginal o no? Esa pregunta es muy interesante porque incluso muchas veces tenemos pacientes que creen que tienen una infección vaginal porque mojan. Es importante conocer de que la vagina no es seca, la vagina es húmeda y mientras más joven la paciente, pues Más más producción húmeda de tiende a estradiol. ser la vagina. Hay secreciones propias y normales de la vagina que incluso tienen una función y un objetivo,
mantener el pH de la vagina, mantener las defensas y los microorganismos locales de la vagina. Hay una secreción glandular, incluso aumenta en la segunda mitad, o sea, a mitad del ciclo menstrual, en el momento en que ocurre la ovulación, en el momento en que el cuellito se hace más permeable para facilitar el ascenso de los espermatozoides, pues muchas veces puede salir al exterior la presencia de un moquito cervical, una secreción transparente, como un moco, que se dice que es filante, que se pueden retirar el panty y hacer como una babita que se ve. Ok. Y las mujeres enseguida empiezan a malinterpretar esta secreción y quieren ponerse tratamiento con óvulos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si una paciente llega a detectar estos flujos y de forma repetida, porque dice que eso pasa una vez al mes, de forma repetida, casi mensual, inicia un tratamiento autorrecetado con óvulos? ¿Qué le puede pasar a esa paciente? A ver, primero que no todos los flujos ni todos se tratan igual, porque primero cuando no hay una infección y estamos poniendo un tratamiento para una infección que no hay, existe una microbiota, una microflora normal en la vagina. Estamos arrasando con esta flora normal que es la encargada de evitar que los gérmenes oportunistas crezcan como la cándida y por otra parte mantener el pH de la vagina en el caso del lactobacilo. Digamos que son bacterias buenas que ayudan a mantener el pH y la acidez de la región vaginal, pero también son bacterias que actúan como defensas del cuerpo, ¿no? Exactamente. Ahora, hay características específicas que tienen un flujo vaginal anormal o patológico. ¿Cuáles son estas características? Que hay un cambio de coloración, ya no es blanco ni transparente, ya tiene un aspecto amarillo, amarillo verdoso, grisáceo, espumoso. El olor, o sea, puede cambiar, tener mal olor. Pueden haber síntomas acompañados, como es el caso de comezón, ardor, molestia de las relaciones sexuales. En estos casos sí hay que tratarlo. Ahora, es importante también conocer de que no se tratan todas por igual, lo decíamos anteriormente, y que muchas veces cada uno de estas infecciones tienen sus particularidades desde el punto de vista de aspecto, de sintomatología, y muchas veces no hay ni que esperar un exudado para yo ponerle tratamiento. Al simple examen físico y por la sintomatología de la paciente, cualquier especialista, sabe cuando es una cándida, o sea, una Sí, claro. amelia. Son secreciones blanquecinas con grumitos que se asemeja un poquito como al queso cottage, y ese es un hongo, por ejemplo. Por lo tanto, necesita un tratamiento micótico para hongos. Por otro lado está la Gardnerella, la Trichomoniasis, otro tipo de microorganismos que requieren otro tipo de tratamientos como antiparasitarios, antibióticos. Entonces, pues también cada flujo tiene como su tratamiento específico, ¿no? O sea, entonces, lo que se recomienda es que cuando la paciente tenga dudas en cuanto a si el flujo es normal o es patológico, que asista a un especialista porque normalmente los pacientes sí no manejan, pero es muy sencillo, o sea, Que no se autorrecete. que no se auto... Y no, Puede ser dañino para ustedes. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. La paciente Valeria C. pregunta: doctor, ¿qué onda con el VPH? ¿Cómo se previene? Estoy súper preocupada. VPH, qué buena pregunta. muy interesante. VPH o HPV, papiloma virus humano. El virus del papiloma humano. A ver, platícanos. Principal precursor en la génesis del cáncer cervicuterino. Es de los poquitos cánceres que se conoce como el origen determinado, ¿no? El VPH va a causar cáncer cervicuterino, pero hay dos tipos de virus, ¿no? Están los de bajo y los de alto riesgo. Están clasificados, hay muchos serotipos de HPV y están clasificados en distintos grados oncogénicos. O sea, los hay que tienen un mayor riesgo, en los que tienen serotipos 16, 18, etcétera, mayor riesgo de padecer del cáncer cervicuterino, y los hay de menor grado oncogénico. Lo que sí es importante conocer que la única forma de prevenir el HPV es no entrar en contacto con él. ¿Y cómo no entramos en contacto con él? Teniendo relaciones sexuales protegidas. Las únicas pacientes actualmente que pueden estar 100% seguras, a no ser que hagas un estudio de HPV, de serotipificación y demás, que no tienen HPV, es las que no han tenido relaciones sexuales. Toda paciente que haya tenido al menos una relación sexual desprotegida pudiera Es riesgosa tener VPH, okay, circulando en su organismo algún serotipo de HPV. El VPH tiene la característica de que no siempre presenta lesiones o síntomas o algún tipo de dato particular que nos haga sospechar en que los hay. Pero cuando los hay, muchas veces se presentan como estas verrugas vulgares, ¿no? Las famosísimas verrugas. Exactamente. Cuando hay verrugas, por ejemplo, ¿cuál sería el tratamiento? Ya cuando está la manifestación clínica del HPV propiamente dicha, que es la verruga esta o condilomas, que se conoce como condilomas Los acuminados, condilomas. planos y demás, el tratamiento sí ya va específicamente a un tratamiento destructivo local. Las lesiones hay que tratarlas, hay muchas formas de tratarlas, pero hay que ir
ir a tratar las lesiones. Pero hay pacientes, como decías, que muchas veces no llegan a manifestar porque tienen un periodo de ventana grande a manifestar este tipo de lesiones y no quiere decir que no tengan algún serotipo de HPV circulando. Si, por ejemplo, era una paciente que no ha tenido síntomas de BPH, que de repente sí ha tenido relaciones sexuales de riesgo, que pudiese llegar a tener, existe un estudio que se llama Papa Nicolau, el cual es recomendable que se haga cada cierto periodo. Eso depende un poquito de cada paciente y de cada indicación médica, pero normalmente a las pacientes de riesgo se les propone que se haga el Papa Nicolau cada 2 años. Checa si te hace falta el tuyo. Y bueno, ¿algo más que nos quiera platicar del VPH o del HPV? Ya el HPV, bueno, las vacunas para Las HPV vacunas. ideales en pacientes que no han tenido relaciones sexuales, Adolescentes o pubertas, ¿no? que no hayan tenido relaciones, por lo menos relaciones sexuales desprotegidas. Se le puede poner o se le pone también a pacientes que ya han tenido relaciones sexuales porque independientemente de que pudieran tener algún serotipo de HPV circulando, a lo mejor los serotipos que tienen circulando este tipo de pacientes no son los más oncogénicos o los de mayor grado oncogénico. Y estas pacientes sí se van a beneficiar con el uso de la vacuna porque las va a proteger contra estos serotipos de mayor grado de oncogenicidad. Pues bueno, vamos a seguir con otra pregunta. Paola R. pregunta, ¿cuál es el mejor método anticonceptivo para usted? Híjole, qué pregunta tan complicada, ¿no? Porque también platicamos de esto, justo estamos preparando otro video de anticonceptivos, pero pues el mensaje final es el anticonceptivo ideal para una paciente depende mucho de sus características personales, ¿no? No es lo mismo una paciente joven que una de mayor edad, no es lo mismo una paciente con ciertos problemas que con otros. A ver, platícanos usted un poquito. Exacto. El anticonceptivo ideal depende de la paciente específicamente, porque hay varias variables que tenemos que tener en cuenta a la hora de indicar un método anticonceptivo en una paciente. ¿Qué anticonceptivos existen así de forma general? No nos vamos a meter a cada uno, pero de forma general, O ¿cuáles sea, son? los anticonceptivos son métodos que se usan para evitar o prevenir el embarazo. Ahí van desde métodos biológicos que se pueden usar, como es no tener relaciones sexuales en el momento más fértil del ciclo. Hay métodos de barrera o mecánicos, dentro de los cuales se incluyen el condón o preservativo, que lo hay femenino y masculino. Hay métodos hormonales, dentro de los cuales, bueno, van desde los anticonceptivos con hormonas, o sea, los dispositivos intrauterinos con hormonas, hasta las tabletas anticonceptivas, los implantes. Es lo que le voy a decir, no podemos decir marcas, pero Claro. sí, efectivamente, el DIU con anticonceptivos Claro. hormonales, el implante subdérmico, los parches, las pastillas orales. Y, ¿Qué otros hay? y tenemos o sea, los métodos quirúrgicos Claro, y los las métodos cirugías. en ese, o sea, así lo podemos clasificar. El método anticonceptivo ideal depende de la paciente específicamente, porque todas las pacientes no tienen indicación de un mismo anticonceptivo. Hay variables o cuestiones que determinan a qué paciente le indicamos un anticonceptivo u otro. Oiga, ¿y qué hay de cierto que los anticonceptivos directamente pueden hacer que una paciente suba de peso? Esa es una pregunta muy frecuente, pero por ejemplo, muchas pacientes vienen y nos dicen, es que yo me puse el implante y subí X cantidad de kilos, yo me puse el DIU, ay, ya iba a decir la marca, el DIU con hormonas y subí tantos kilos. ¿Qué de cierto hay? Esa pregunta también es muy interesante. Incluso a veces hay resistencia a colocarse o a hacerse o a ponerse determinados métodos anticonceptivos a punto de partida de esta creencia de que aumentan de peso. E incluso hay mujeres que creen que la esterilización quirúrgica las hace engordar y eso es totalmente un mito. No es menos cierto que hay anticonceptivos que vienen a base de progestágenos, nada más de progesterona. Y la progesterona retiene cierta cantidad de líquido. Y eso pudiera dar hasta cierto punto determinado aumento de peso, pero no es significativo ni es abundante. Pero como tal, los anticonceptivos no producen, o sea, no provocan que las pacientes engorden ni que aumenten de peso, a no ser estos que traen progestanos por la discreta retención de líquido que pudieran provocar. Ni la esterilización quirúrgica tampoco provoca aumento de peso. Por ejemplo, ¿en qué pacientes no sería recomendable el dispositivo intrauterino? El dispositivo intrauterino tiene la característica de que es un dispositivo que una vez que se coloca, tiene que haber revisiones para ver que no esté mal colocado. Tiene un buen porcentaje de efectividad, pero creo que está asociado sobre todo con infecciones. ¿Estoy en lo cierto? Los dispositivos intrauterinos tienen indicaciones específicas, preferiblemente ponérselo a mujeres que ya hayan tenido una paridad, o sea, un útero que no sea el útero este virgen de la paciente que no sea embarazado. Los dispositivos intrauterinos se ven con frecuencia como uno de los factores de riesgo más asociados a las enfermedades inflamatorias pélvicas agudas. ¿Por qué? Porque el anticonceptivo
que queda colocado dentro del útero tiene una guía y a través de esa guía, cuando hay infecciones vaginales, ascienden estos microorganismos Con mayor facilidad con hacia el mayor útero. facilidad hacia el interior del útero y de ahí por vía retrógrada hacia las trompitas. Y por otra parte está demostrado también de que las pacientes, o sea, en el caso de pacientes jóvenes y sin hijos, que le colocamos un dispositivo intrauterino, después no usan condón, porque ya están protegidas para no embarazarse con el dispositivo intrauterino. Claro, Y al no usar condón, en estas hay pacientes más riesgo jóvenes de infección. hay más riesgo de infecciones de transmisión sexual y por lo tanto, por vía ascendente, estos microorganismos llegan a su útero y a las trompitas y entonces está demostrado que son causas de infertilidad. Bueno, entonces vamos a seguir con la siguiente pregunta. Ale Medina nos pregunta, doctor, ¿el estrés puede afectar mi ciclo? Es que ando toda descontrolada y últimamente he estado muy ansiosa. El estrés puede afectarlo todo. El estrés descompensa todo. El estrés descompensa la hipertensión arterial crónica, la diabetes mellitus. El estrés lo descompensa todo. Y está demostrado, una de las causas de amenorrea, o sea, de las pacientes que pueden estar hasta 3 meses sin menstruar o más, puede ser el estrés. El estrés lo descompensa todo, increíblemente. Tenía una paciente que estaba muy preocupada porque tenía como fecha de ciclo el día 15 del mes y de repente tuvo una semana de retraso, no le bajó y yo le dije, bueno, tranquila, no te preocupes, vamos a tratar de esperarnos una semana más y si en esa semana no llega un periodo menstrual, hacemos una prueba de embarazo, ¿no? Porque aparte estaba preocupada por muchos temas personales, pero también sí tenía riesgo de embarazo. Entonces esperamos una semana, hacemos la prueba porque seguía sin reglar y la prueba sale negativa. Y le dije, ok, bueno, ya hay que ver qué está pasando, vamos a hacerte unos estudios para ver por qué tienes este desorden. Yo creía que era un desorden hormonal y de repente al día siguiente me dice, doctor, ya no me hice los estudios porque ya arreglé. Y de repente siguió, solamente se cambió la fecha, pero siguió. Pero muy bien manejada. O sea, para pensar que el estrés fue lo que le provocó su atraso, casi que es un diagnóstico de exclusión. Lo primero que hay que descartar, y más si es una paciente sexualmente activa y que no Exacto. lo primero que hay que descartar es el embarazo y otras causas de retraso menstrual. O sea, el estrés sería en todo caso la última Claro. de las cuestiones en las cuales nosotros pensaremos, pero muy bien manejada. Aunque por lo regular una semana de atraso menstrual, o sea, Es comenzamos a... poquito. Claro, es poco tiempo y no... Yo creo que aquí habría que preguntarle a esta paciente cuánto tiempo tiene de que, de que no llega a tener ciclos menstruales, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir con las preguntas porque esta fue muy general, no podemos responderla tan específica. Vamos a con la siguiente pregunta y dice Marta R. Me dijeron que tengo quistes en los ovarios. Quiero saber si hay mucha gente que pasa por esto y qué tengo que hacer. Quistes en los Quistes en ovarios. los ovarios. Hay, Poliquistosis ovárica, ¿no? no, y hay quistes en los ovarios que son normales Normales, sí, también. todos Los los, folículos. todos los meses. La mujer, como parte de su ciclo menstrual normal, hay un folículo grande, se enquista, llega a medir incluso 2 centímetros y poco, el folículo dominante que se rompe a mitad del ciclo y ocurre la ovulación. Y hay pacientes que en dependencia del momento del ciclo menstrual en que le hagamos el ultrasonido podemos encontrarnos estos quistes y no son para preocuparse, porque son quistes fisiológicos normales con los cuales no hay que hacer nada. Los quistes como tal habría que estudiar, ¿no es? No solo el tamaño, sino también el número de quistes que tengan en los ovarios, asociado a qué más vienen estos quistes, las características de los quistes. ¿Qué síntomas tendría, perdón que le interrumpa, qué síntomas tendría una paciente que sí tiene poliquistosis ovárica? ¿Cuáles son los síntomas más comunes? A ver, el síndrome de ovario poliquístico, el síndrome de Steyler-Vental, como algunos lo conocen también, hay una triada característica, ¿eh? Son pacientes que presentan trastornos menstruales, son pacientes que tienen androgenización o masculinización a punto de partida de estas hormonas o andrógenos que se producen en los ovarios y son pacientes que además son infértiles. Estas 3 características, ¿eh? No pueden tener hijos. Tienen trastornos menstruales, están androgenizadas y tienen problemas de fertilidad. Para explicarle un poquito a las pacientes qué significa androgenizada, ¿qué características puede haber? Hablaba un poquito del vellito en los brazos, ¿qué otras cosas? Exactamente, le sale vellito en la cara, en la parte esta del bigote, en los bracitos. Tienen una distribución androgénica de la grasa corporal también, acá al ladito de la barriga, en los brazos, tienen sobrepeso por todo. El síndrome de ovario poliquístico es bastante complejo, incluso Es hasta uno de desde el los punto de síntomas vista más endocrino hay un complejos. aumento de la resistencia a la insulina. De hecho, se maneja desde el punto de vista multidisciplinario, la manejan los Tanto endocrinos, ginecólogo la como manejan endocrinólogo. así mismo. Ok, no, pues está muy interesante. Es muy, muy complejo este cuadro. Más bien, si tú tienes alguno de estos síntomas, te recomendamos que visites nuevamente a tu ginecólogo de confianza. Ya vamos a más de la mitad de preguntas. A ver qué tal. @Sofi-Live
pregunta, doctor, ¿qué es la endometriosis y cómo se trata? La endometriosis sí es una enfermedad bastante complicada desde el punto de vista de que repercute muchísimo en la calidad de vida de las pacientes. ¿Qué cosa es la endometriosis? La presencia de tejido que debería estar dentro del útero, dentro de la cavidad uterina, fuera de este. Hay muchos tipos de endometriosis e incluso la hay extragenital. Hay pacientes que tienen tejido endometrial en los pulmones, en las vías respiratorias, en el aparato digestivo. ¿Y qué sucede? Que es un tejido el cual su crecimiento Depende de hormonas, ¿no? depende del ciclo hormonal de la paciente. Y son pacientes que durante su menstruación, este tejido, donde quiera que se encuentre, se decama y sangra, lo mismo que el tejido dentro del útero. Para dar un poquito más de contexto, tenemos el útero. En la capa más profunda del útero está un tejido que se llama endometrio. Ese es el encargado no solo de recibir a un ovocito fecundado cuando hay se está esperando un bebé, sino también es el que tiene un crecimiento de vasos sanguíneos que mes con mes se descama. Entonces, cuando este tejido que está dentro del útero se encuentra en otro órgano, a esa enfermedad se conoce como endometriosis. Pero justamente eso es lo que le da la complejidad para diagnosticarlo, ¿no? Porque al hablar de un tejido endometrial en otro órgano, los estudios de imágenes muchas veces nos quedan a deber con el diagnóstico. Creo que es una enfermedad un poquito complicada de diagnosticar, primero porque la clínica es muy amplia, muy variada, pero en segundo lugar porque para el diagnóstico a veces se llegan a requerir cirugías, ¿no? A veces o es una afección que la clínica nos puede orientar bastante, porque el dolor específicamente guarda un carácter recurrente o cíclico y guarda relación con la menstruación. Desde el momento que una paciente venga con unos sangramientos a determinado nivel y me guarde relación con el carácter cíclico de su menstruación y recurrente con la menstruación, ya nos hace sospechar. O sea que desde el punto de vista clínico no nos es tan complejo. Desde el punto de vista de diagnóstico, las imágenes nos pueden ayudar perfectamente bien, pero no es menos cierto que el diagnóstico de certeza se hace tomando ese tejido y biopsiándolo, donde vamos a la presencia de glándulas y tejido endometrial y demás. Y eso es lo que sí pudiera complejizarlo desde el punto de vista de diagnóstico de certeza. Pero en cuanto a diagnóstico presuntivo o sospecharlo, es muy fácil porque guarda este carácter cíclico con las menstruaciones. ¿Y cuál es el tratamiento más común para estas? Pero también hay que suprimir las menstruaciones. O sea, puede ir desde un tratamiento medicamentoso, hay muchos medicamentos casi todos están o van en función de provocar una menopausia farmacológica en este tipo de pacientes para que este tejido se atrofie o desaparezca. Y este es el tratamiento quirúrgico, ir a extirpar este tejido en el lugar donde se encuentre, Ok. por cirugía convencional, por cirugía ¿Esa mínimamente. cirugía es muy difícil? Depende del grado. Hay endometriosis, por ejemplo, hay endometriosis ginecológica muy complejas de tratar. ¿Qué pasa con la endometriosis? Que la endometriosis puede provocar adherencias importantes, comprometer. Hay endometriosis en la cual uno entra a diagnosticar inicialmente y ve un emplastonamiento de todos los genitales que involucran asas intestinales, vejiga y demás. No son abordables desde el punto de vista quirúrgico. Ok. Y estas pacientes a veces lo único que nos queda es suprimirle las reglas. o incluso a veces llegar a la casa. Hay pacientes en los cuales están tan comprometidas la anatomía, en este caso interna o de la pelvis y demás, cuando tenemos acceso a veces a los ovarios, a veces está tan comprometido y hay tantas adherencias que no tenemos ni acceso a los ovarios. Qué interesante. Está muy, muy padre este tema. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. La paciente Carolina F. nos pregunta, doctor, ¿qué tips tiene para aumentar las posibilidades de quedar embarazada? Estoy en búsqueda. Un tip fundamental es saber que la mujer que tiene un ciclo menstrual regular de 28 o 30 días ovula a mitad de este ciclo. El día 14. El día 14 del ciclo, más o menos 2 días. Entonces, lo ideal o el tip ideal, tener relaciones sexuales no protegidas estos días fértiles alrededor de la ovulación, entre el día 14 y el día 16 del ciclo menstrual. Para aumentar las probabilidades. Por ejemplo, si está muy cerca los días de sangrado, es muy poco probable que haya un embarazo. Lo mismo que saliendo de la menstruación. Lo mismo que terminando luego los días de sangrado. Y en el caso de la pareja, en el caso del esposo, si pudiera ser días de abstinencia para tener una carga espermática, claro, en estos días fértiles de la mujer, pues entonces estaríamos trabajando con los dos, con él. O sea, nosotros como hombres, cada vez que tenemos una eyaculación, liberamos cierta cantidad de espermatozoides. Sin embargo, si tenemos días de abstinencia de eyaculaciones, concentramos más cantidad de espermatozoides. Ok, y todo eso aumenta la posibilidad de haber un embarazo. Oh, está padrísimo. Habría que hacer un video también explicando esto, ¿no? La siguiente pregunta. La paciente @gabyloop nos pregunta, ¿cuáles son los primeros síntomas cuando uno está embarazada?
¿Cuáles son los primeros síntomas cuando hay un embarazo? Está chistoso. Existen síntomas subjetivos de embarazo y de los primeros que aparece el retraso, la falta de Claro. menstruación. Ya después pueden aparecer síntomas ya sí subjetivos de embarazo, como pueden ser las náuseas, los vómitos, mareos, antojos específicos por determinados alimentos o cuestiones que antes no. ¿Qué pasa con este sangradito que puede llegar a tener una paciente justamente cuando tiene el periodo de implantación, cuando ya está embarazada y puede llegar a tener un sangradito muy pequeño que puede hacerla confundir con un tipo de regla? Eso sucede con bastante frecuencia y las pacientes mal piensan que están Están arreglando arreglando cuando no, cuando están embarazadas, ¿no? estando embarazada. Y tiene que ver precisamente con una hemorragia de implantación pequeña que puede ocurrir alrededor de la cuarta, quinta semana, en el momento que está ocurriendo la implantación, ¿sabes? Del huevito dentro de la cavidad. Existen otros sangramientos también que pudieran confundir. Y hay pacientes que le dicen, no, médico, porque yo menstrué durante todo el embarazo, en la primera etapa del embarazo. No es menos cierto que el embarazo, o sea, hay causas de sangramiento, de hemorragia, como se conocen, en esta etapa. Ahora, también hay que saber que si una paciente ya tiene el diagnóstico de embarazo y tiene sangrados, eso ya no es un dato muy bueno. Eso se conoce como amenaza de aborto. Hay que ir rápidamente con el ginecólogo, el ginecobstetra, para que atienda la causa, ya que los sangrados conllevan cierto riesgo de aborto, ¿no? Claro, no es normal que se sangre ni que se menstrue, como llaman las pacientes durante el embarazo. Durante el embarazo no hay No menstruación. debe de haber ningún tipo de... Nada, cualquier forma de sangramiento que se presente en el embarazo es interpretado como un sangramiento anormal o una hemorragia en el embarazo. Y siempre hay que buscar atención especializada porque hay que buscar la causa de esa causa. hemorragia. La mayoría de las veces son infecciones. ¿Es correcto o estoy mal? No es la no necesariamente. De hecho, no es tampoco, no tanto las infecciones como si hablabas de las amenazas de aborto. Las amenazas de aborto son de las causas de hemorragias más frecuentes en esta primera mitad. Ha pasado por un aborto espontáneo, ¿qué cuidados sugiere después? Bueno, primero que nada quiero pues mandar un saludo, un fraternal abrazo a esta paciente que nos platica aquí que tuvo un aborto espontáneo, que la tiene muy triste y qué importante también, ¿no? El ver el panorama emocional que puede llegar a tener un aborto espontáneo, ¿no? Es increíble, sí, y es muy frustrante, ¿sabes? Para estas pacientes cuando pierden un embarazo, más cuando es un embarazo planificado, un Y embarazo deseado. deseado. Pero algo importante que tienen que saber es que un aborto espontáneo puede ocurrir en cualquier paciente, incluso paciente sana, sin factores de riesgo de ningún tipo para aborto ni nada. Y no tiene por qué volver a repetir. Si hay abortos de repetición, ¿qué pasa? Cuando ya si hay más de 2 abortos de manera espontánea, habría que comenzar a estudiar y buscar causas de aborto. Pero que sepan todas las pacientes que un aborto puede presentarlo de manera espontánea, muchísimas pacientes lo presentan. E incluso, a ver, lo recomendable es que después de un aborto esperen como mínimo un año, 12 meses ¿Un año consecutivos para para buscar? volver a embarazarse. Pero he visto con frecuencia que no esperan el año porque les queda esta frustración, se sienten mal y se embarazan antes del año y no vuelven la gran mayoría a presentar otro aborto. Que un aborto aislado lo puede presentar cualquier paciente joven, sana, y no traduce ni quiere decir nada, ni hay que estudiarla por esta causa tampoco. La pregunta que nos hizo esta paciente específicamente fue, ¿qué cuidados siguen después de que una persona tiene un aborto espontáneo? O sea, inmediatamente después del aborto está en dependencia, porque hay pacientes que abortan de manera espontánea y no hay que hacerle más nada. El útero, la cavidad queda limpia y van a su casa y no, el único cuidado sería no embarazarse en el próximo año después de ese embarazo. Pero si son pacientes que el aborto fue incompleto, que hubo que llevarlas a un centro de atención secundaria de salud para terminar de evacuar la cavidad uterina, está en dependencia del tipo de aborto también. Hay pacientes incluso que esos abortos se pudieran infectar, que es lo que se conoce como aborto infectado o aborto séptico, y llevarían entonces antibióticos. O sea, que está en dependencia ya del tipo de aborto, del tiempo con el que hayan abortado también. Hay pacientes incluso que abortan con embarazo un poquitico más avanzado y hay que hasta suprimirle la lactancia porque ya tenía secreción láctea. Entonces, además del aborto, hay que mandarlas a la casa y mandarle medicamentos para que no sigan segregadas y puedan tener las mamas congestivas, riesgo de mastitis. O sea, que está en dependencia del tipo de aborto y del tamaño con que ella
hayan perdido ese embarazo. El mejor consejo que podemos dar es ve con tu ginecólogo de confianza. Si te llega a pasar esto, obviamente tienes que seguir un protocolo con tu ginecólogo. Y bueno, a ver, ya para ir finalizando esta ronda de preguntas, nos faltaron ya muy poquitas, pero se nos acabó el tiempo, lamentablemente. En cuanto al tema de los abortos espontáneos, ¿en qué momento sugiere usted que haya incluso hasta un apoyo psicológico para las pacientes? ¿Qué tanto puede llegar a afectar esto emocionalmente a la paciente? Claro que hay diferencias, ¿no? Entre unas pacientes y otras. Usted nos dice que después de un año se recomienda el volver a intentarlo. ¿Podemos llegar a tener alguna paciente con un trastorno depresivo por esta situación? ¿Usted ha visto algo así? Sí, como no, y sí la hemos tenido. Sí, hay pacientes incluso que han tenido problemas de fertilidad y logran este embarazo con bastantes dificultades y luego lo pierden, ¿sabes? Y sí, o sea, como hay pacientes que no las puede afectar nada, sí hay pacientes que pueden quedar muy afectadas con una única pérdida gestacional. Y el apoyo psicológico nunca está de más, todo lo contrario, son pacientes, y no solo la paciente, la familia, la pareja, el esposo, ¿sabes? Pueden quedar muchas veces afectados por este único embarazo, ¿eh? Que se pierde en un momento determinado. O sea, esto ya hay que individualizarlo un poco más, hay que ver qué tipo de paciente, hasta qué grado la afectación psicológica, cuánto representaba este embarazo para esta familia y para esta paciente en específico. Eso habría que individualizarlo, no podemos generalizarlo Claro. porque hay pacientes que lo pueden asumir de una manera y otras pacientes que lo pueden asumir de Claro. otra. Bueno, pues con esta pregunta terminamos esta ronda de preguntas y respuestas. Muchas gracias a usted, doctor, por participar y por contestarnos tantas dudas que tenían las pacientes. Creo que hablamos de forma general, ¿no? Hablamos desde infecciones vías urinarias, abortos espontáneos, endometriosis, wow, temas muy complejos. Pues la ginecología es muy amplia. Yo creo que vale la pena hacer una parte 2 para ver qué otras dudas tienen las pacientes. Y bueno, algo que nos quiera decir para terminar este podcast. Nada, un placer. Hemos intentado, o sea, abordar estas preguntas o estas dudas de las pacientes de la manera más aterrizada posible, no, Claro. no cayendo en mecanicismos, ni en palabras técnicas, pero espero Que se haya que entendido. hayan quedado satisfechos y que algunas de estas dudas han podido quedar aclaradas. Y puede ser también una buena iniciativa para que nos vuelvan a replantear las dudas que salieron de este podcast y en una segunda edición volverlas a contestar. Pues muchas gracias a todos por vernos. Al doctor Mario Cruz lo pueden encontrar en los teléfonos de contacto de Home Clinic que vamos a poner aquí abajito, y pues cada vez que ustedes tengan alguna situación de las que hablamos, por favor consulten a su ginecólogo de confianza. Yo creo que esa es la frase más repetida en este capítulo, y pues muchas gracias a todos por vernos. Gracias. Gracias, un placer.